Mañanera. eh, bueno, qué bueno que estamos aquí. Tenemos chance de escuchar un poquito de la palabra de hoy, de Dios. Miren, estamos entonces en Deuteronomio 27. Como dijo Alex, hay un bloque que termina en el 26 que es bien importante, desde el 2 yo creo que es. este, que habla de muchos detalles, muchas leyes, muchas mandamientos, ¿no? De ese estilo, bien, como bien seco, el libro, por decir. Eh, Muy bueno, por supuesto, porque nos muestra el interés de Dios de que nosotros sepamos, ¿verdad? La ley y escuchemos la ley. Pero entonces de aquí desde el 27 en adelante, sobre todo del 28 en adelante, empieza ya entonces este cambio y empieza Dios a decir eh, cuáles van a ser las consecuencias del camino que nosotros agarremos. Entonces, sobre todo más adelante, pero hay vida y hay muerte, hay obediencia, desobediencia, hay prosperidad, bienestar o castigo y desgracia. Entonces, eso es lo que viene ahorita hasta que termina el libro, ¿no? Pero este capítulo 27 en particular es bien interesante porque es complicado, es un poquito complicado en cuanto a la secuencia, en cuanto a la corriente y la crítica literaria, ¿no? Y hay mucha gente que piensa que fue metido ahí después por varias cosas que dice, vocabulario que usa, que no nos vamos a meter en eso, pero solamente quiero que sepan que parece como que si la secuencia lógica del 26 saltara al 28. Si no estuviera el 27, sí hay una fluidez como más fácil, por decir, para leer. De todas maneras, aquí otra vez entonces está diciendo, en el versículo 1 dice Moisés y los jefes ancianos de Israel dijeron al pueblo esta orden, o dieron al pueblo esta orden. Cumple todos estos mandamientos que hoy te entrego. Es importantísimo de aquí en adelante bueno, y eso viene desde el 6 en realidad, ¿no? Desde el Shema. Pero en estos capítulos que vienen aquí es el cumplir, el hacer, obedecer, confiar, ¿verdad? Escuchar. Cumple todos estos mandamientos. Porque como dije ya, si no, hay consecuencias adversas para uno mismo, no para nosotros. El versículo 2. Después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás unas piedras grandes, las revocarás con cal. Entonces, lo que van a hacer es como un monumento donde van a escribir las leyes para tenerlas presentes. Entonces, para que ellos estén recordándose de lo que van a tener que hacer, pues. Pero entonces una cosita interesante es que aquí en del 2 al 4 entonces habla de las piedras, dice después de cruzar el Jordán, ¿verdad? Pero entonces después en el 5 en el del 4 en adelante, dice, cuando hayas cruzado el Jordán, colocarás esas piedras sobre el monte Ebal. Bueno, resulta que el monte Ebal está a más de 10 kilómetros después del Jordán. Entonces, cuando uno lee aquí, cuando pasa el Jordán, agarra las piedras y uno piensa, bueno, cruzó el Jordán y puso las piedras ahí, pues. Pero resulta que esto es tierra adentro. Entonces, un poquito ambigua la historia aquí, esta cosa. Eso va desde el 1 hasta el 8. Del versículo 9, entonces vienen estas maldiciones que también son diferentes, un texto medio raro este. Em,
Aquí lo que estamos viendo es que la nación se iba a dividir en dos partes. Un pueblo iba a escuchar bendiciones en el monte Gerizim y el otro maldiciones en el monte Ebal. Yo me imagino que es por la cantidad de gente, pero estas montañas no están tampoco una pegada a la otra. Están separadas una más al norte, otra más al sur, pero no sé por qué se separaron así, las tribus, cómo Dios las escogió, no da muchos detalles tampoco. Pero entonces los protagonistas del versículo 14 son los levitas, porque ellos son los sacerdotes, ¿verdad? Entonces dice 14, los levitas tomarán la palabra y en voz alta dirán a todo el pueblo de Israel, maldito sea quien haga una imagen, ya sea tallada en madera o fundida en metal, y la ponga en un lugar secreto. Entonces resulta que la mayoría de esta lista, ¿verdad? De las faltas que están aquí en esta lista, eran complicadas para descubrir por la comunidad. Estas son faltas que, como dice ahí el versículo 15, eh, son secretas, son como más personales, se hacen en lo oculto. Por supuesto que uno puede decir, bueno, todos los pecados se hacen en oculto, ¿verdad? Pero hay un saborcito aquí de estas maldiciones que son difíciles de culpar a través de la ley misma. ¿Ok? Son acciones secretas, pues. El 24 también dice, maldito sea quien mate a traición a su prójimo. Entonces, bueno, sí, que tú lo mataste, bueno, pero fue sin culpa. Entonces, ahí es complicado porque parece que tuviera que ver más con la intención. Es una culpa de la razón del por qué. Por ejemplo, miren esta del 18, versículo 18. Maldito sea quien desvíe de su camino a un ciego. Oye, eso es difícil de demostrar si vino alguien y lo hizo a propósito. Va a llevar al ciego por aquí para que se caiga por el barranco para abajo. Entonces, si vienen y le dicen a uno, oye, pero tú estabas con él, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Y dice, oye, no, pero es que yo me descuidé y cuando lo vi ya el ciego andaba dando tumbo por allá abajo. Entonces, ¿cómo le dice a uno que sí fue y con intención, que sí fue la culpa de él? Entonces, o el que hace esto en madera y lo pone el ídolo y lo tiene ahí, en las noches va y le hace cosas, pero nadie sabe. Entonces, para nosotros la palabra maldito es bien fea, ¿no? Eso suena bien feo. Pero esa es la consecuencia para el que hace este tipo de pecados que son así como escondidos, como secretos, como que, bueno, yo tengo mi idolito aquí yo solo y yo no molesto a nadie. Entonces, muchas veces tenemos la tendencia de hacer pecados, de tener conductas, de intenciones, pensamientos, sentimientos que son difíciles de corregir por esa misma naturaleza de la falta. Es más, es privado, es personal. Entonces, lo que iba a comprometer al pueblo era la respuesta. Porque entonces ahí en el versículo 15 que empieza con la primera, ¿verdad? Al final dice, y todo el pueblo dirá amén. Y en el 16 todo el pueblo dirá amén. En el 17 todo. Entonces, cada vez que decía una maldición de una falta de este tipo,
todo el pueblo dirá amén, eso los compromete entonces a no cumplir. Entonces es más como un código de honor también. Bueno, yo me comprometo a no estar haciendo ídolos de madera. Entonces, los sacerdotes no iban casa por casa revisando si habían ídolos o no. Lo que ellos están esperando es que si tú dijiste amén cuando se dijo el mandamiento, la advertencia, entonces no vas a tener ídolos de madera y ya. Pero, por supuesto, está la maldición ahí, que eso entonces ya le toca a Dios. Entonces, hay varias cosas que funcionan aquí con esto, porque no tenemos policías que están cuidando. eh, es por código de honor, yo digo amén, pero sin embargo, si lo haces, Dios se va a encargar entonces de hacer la retribución. Entonces, es como personal, pero dejándoselo a Dios, sabiendo que sí hay consecuencias. El hecho de que no lo sepa la gente no quiere decir que no hay consecuencias. Las cosas que nosotros hacemos en privado, en la mente, en la casa, cuando estamos solos, tienen consecuencias. Entonces, ni el que no hace tiene que estar vigilando a todo el mundo, ¿verdad? Ni el que hizo tiene que estar pensando que se salió con la suya porque todavía no le ha pasado nada, pero es una ley de todas maneras. Y lo que está diciendo aquí entonces Dios es que hay una consecuencia, una maldición. Por ejemplo, está bien fea en el 21: maldito sea quien tenga relaciones sexuales con un animal. Ok. Yo me imagino que eso se hace en privado por allá, yo no sé, en un campo. Bueno, eh, ¿cómo vas a acusar entonces a alguien si no estás ahí, si la persona está sola, escondida? Entonces es muy difícil para el otro decir, ah, no, que tú sí lo hiciste porque no sé qué. Bueno, eso no, quizás ni le toca a uno estar ahí con esas cosas. El hecho es que hay una maldición y cuando tú dices amén, tú te estás comprometiendo. Entonces, eso cuando uno se casa, aceptas por esposa, tal y tal, aceptas por esposo, sí lo acepto. Ok. Esas son las promesas que uno hace, una de las cosas más importantes en una ceremonia matrimonial. Las promesas que uno le da a su pareja como con Dios como testigo, con la gente que está ahí como testigo. Entonces eso es más o menos lo que está pasando aquí. ¿Ya? El 23, por nombrar otro aquí, maldito sea quien se acueste con su suegra. Y todo el pueblo dirá, amén. Ok. Entonces, lo que estamos viendo es esta dinámica del mandamiento, pero por la naturaleza de los pecados. Es como más entonces secreto, personal, escondido, difícil para acusar, en este caso, para probar. Entonces, lo que estaba pensando yo para nosotros ahorita es que eh, en realidad nosotros nos conducimos con un código de honor también, porque por lo menos vamos suponiendo que nosotros fuéramos la iglesia, nosotros estamos aquí, ¿quién está vigilando al otro? A quién van a acusar de una intención mala al hacer algo aunque sea bueno? ¿Y qué puede pasar? Porque puede ser que la gente haga cosas buenas pero con una intención como de sacar provecho, de lo que sea. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, en vez de estar pensando,
Ah, ella hizo esto, fue para qué tal. O él hizo aquello, fue para qué. Bueno, no, no podemos caer en esas cosas en realidad. Esas partes de intención del corazón del otro, eso se lo dejamos a Dios. Eso es entre la persona y Dios. El código de honor aquí en este caso, entonces sería, bueno, este hermano, esta hermana, eh, sí dijeron, sí se bautizaron, sí creen, sí son fieles, hasta donde yo sé, y lo dejo así. Y como dicen Corintios, el amor todo lo cree. Entonces, esperamos lo mejor, porque nos podemos ir por cualquiera de las dos rutas, ¿no? O estamos pensando que todo el mundo es falso y que la gente hace cosas escondidas, o que la intención sí es buena en adorar, en servir, en crecer, en cambiar. Entonces, cuando dice Pablo allá en Primera de Corintios 13, el amor todo lo cree, no es que se cree cualquier tontería que la gente le diga, es que espera lo mejor, cree lo mejor de la otra persona. Entonces, maldito el que haga tal cosa, o va a sufrir consecuencias de que haga aquella cosa. Bueno, y todo el mundo dice amén. Entonces, yo no estoy viendo para ver quién. No, yo creo que este no es sincero. Yo creo que aquel no es de verdad. Yo creo que este está diciendo mentira. No podemos estar con eso. Entonces, creemos a los que están con nosotros, esperamos lo mejor. Eso quiere decir que los estamos amando, ¿verdad? A los demás. Pero yo mismo, tú mismo, tienes que decir amén a las cosas de Dios, a los mandamientos de Dios. Y tener ese corazón dispuesto a seguir creciendo, a seguir cambiando, a seguir haciendo las cosas bien. Que nos vamos a equivocar, que vamos a fallar, que vamos a pecar. Sí, sí. Pero no es una situación ni de esclavitud, ni recurrente. Y sobre todo cuando me doy cuenta, cuando alguien me dice, cuando la palabra me reprende, ahí cambia, ahí viene el cambio. Y seguimos entonces nosotros creciendo. Tenemos a nuestro favor la gracia que es inmensurable, dice la canción, cual la mar. Entonces, eh, eso no lo usamos para aprovecharnos ni para descuidarnos, sino por el contrario, para seguir creciendo y acercarnos a Dios. Entonces, de aquí en adelante vienen advertencias, no solas como en este caso del 27 negativas, ¿verdad? Que negativas para el que no dice amén, o para el que las hace, por supuesto. Pero vienen también consecuencias de bendición. Cuando nosotros, con confianza, con inocencia, también, con vulnerabilidad, con intención, hacemos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Acuérdense que la promesa era, ustedes van a llegar a esa tierra donde fluye leche y miel. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Abundancia de todo. Yo vine para darles vida, dice Jesús, y para darles una vida abundante. Bueno, eso significa diferentes cosas para cada quien también. Pero lo que tenemos que estar seguros es que la vida que nosotros tenemos en Jesús, ¿verdad? Eh, es de abundancia, es completa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tenemos todo en Él. Pero entonces vamos a hacer las cosas bien para Él, para su gloria, para su honra, cuando estamos con gente y cuando estamos solos, que es lo que importa aquí entonces.
No estamos con cosas en secreto, intenciones malas en secreto, sentimientos feos en secreto, prácticas pecaminosas en secreto. Dejamos eso ahí y lo traemos a la luz. Se lo traemos al Señor en confesión, en deseos de cambio y en crecimiento. Y ahí seguimos leyendo hasta el final. Falta poco, faltan como unos 7 capítulos más o menos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias otra vez por esta mañana. Te damos gracias por las alabanzas que podemos darte juntos. Gracias que nos vemos, que nos animamos, que nos saludamos, gozamos de la presencia de unos de otros. Te amamos mucho, Señor, y reconocemos el privilegio que tenemos cuando tú nos llamaste, nos trajiste aquí a tu familia. Te pedimos entonces, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes a estar conscientes siempre de esta bendición y que no la tengamos por sentado ya ni por dado, sino que ayúdanos a seguir creciendo, ayúdanos a seguir pareciéndonos más a nuestro Señor Jesús. Te amamos mucho, Padre. Te damos las gracias otra vez, te pedimos que nos bendigas hoy, que lo que hagamos te dé la honra y la gloria entonces, nuestra mente y nuestro corazón en la intimidad de nuestra soledad también. Te damos las gracias, te pedimos todo esto a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones, familia.